Hola hermanos, buen día. A continuación les vamos a hablar de dos libros muy interesantes que son Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Estos libros fueron escritos por el apóstol Pablo hacia Timoteo con el objetivo de saber cómo dirigir, cómo disciplinar, cómo evitar falsas doctrinas en la iglesia de Éfeso. En la epístola de Pablo a Timoteo, Pablo le da instrucciones a Timoteo para que se quede en Éfeso y pueda exhortar a la iglesia a que no se enseñe una doctrina diferente a la que era del Evangelio, ya que la iglesia de Éfeso estaba siendo influenciada por fábulas que estaban ocasionando grandes discusiones dentro de la iglesia. Esta exhortación venía para que la iglesia de Éfeso tuviera un amor verdadero y no fuera un amor fingido, ya que dentro de la misma iglesia había gente que quería imponer la ley y quería sentirse doctores acerca de esta. Además de que Pablo no desacredita la ley, sino que dice que ésta siempre será buena siempre y cuando sea usada legítimamente. Pablo hace una gran advertencia a las falsas doctrinas que se enseñan y que la iglesia debe ser muy cuidadosa para no caer en ese tipo de fábulas como la iglesia de Efeso en su momento estaba cayendo. Es en este capítulo donde Pablo da un breve resumen acerca de su testimonio y reconoce su vida pecadora antes de conocer a Cristo y alaba a Dios por haberle permitido estar dentro del ministerio. Además, este capítulo nos enseña que nos mantengamos firmes en la esperanza que ya tenemos, además de que cuando recordamos nuestra vida pasada no sea de pesar para nosotros, sino que recordamos con alegría que Cristo nos ha escogido para formar parte de su pueblo. En el capítulo 2 de Primera de Timoteo, Pablo da instrucciones acerca de cómo debe ser la oración. Pablo exhorta a que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, incluso por las personas que están en poder, ya que Pablo recalca que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También en este capítulo Pablo exhorta a que como iglesia siempre tengamos una oración sincera. Además de que Pablo da instrucciones a la iglesia de Éfeso de cómo se deben de vestir las mujeres. Esto debido a que las mujeres se vestían de una manera muy decorosa. Pablo no estaba en contra de esto, sino que les quería decir que la mejor vestimenta que pueden tener es la del pudor y la modestia y de las buenas obras que caracterizan a todas las personas que predican la fe. Esto no aplica solo para las mujeres, sino también para los hombres, ya que la primera impresión que debemos de dar no es la de la vestimenta, sino del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Este capítulo es el número 3, el cual nos habla de los requisitos que deben de tener los servidores de Dios, como los obispos y los diáconos. Uno de los principales requisitos que le da Pablo a Timoteo es que no deben de ser dados al vino, deben de ser honestos, sobrios, hospedadores, que no tengan ganancias deshonestas, maridos de una sola mujer, que sean prudentes, aptos para enseñar. Y una de las principales es que tengan un buen manejo de su casa. Porque dice este capítulo, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo es que podrá gobernar la casa de Dios? Estos requisitos que Pablo le da a Timoteo, seguramente es porque en la iglesia no se cumplían estos requisitos y cualquier persona estaba siendo un servidor de Dios y a lo mejor estaba dando mal testimonio en esta iglesia. Estos requisitos le ayudan a Timoteo a saber cómo elegir a los servidores de la iglesia. Yo les voy a hablar acerca del capítulo 4 de Primera de Timoteo, en el cual encontramos dos apartados. El primero es acerca de la predicción de la apostasía, en donde Pablo aconseja a Timoteo que no caiga en falsos testimonios, en que no crea en falsas doctrinas, porque va a haber muchas personas que van a querer engañarlo y que van a seguir doctrinas del demonio. Y la segunda parte es un buen ministerio en Jesucristo, en donde Pablo aconseja a Timoteo que siga la palabra de Dios, que es importante que se ejercite en la palabra de Dios, y en el versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. Pablo aconseja a Timoteo de que se ocupe de estas cosas, de que no olvide a Dios, que explote el don que Dios le ha dado de la enseñanza y que se ocupe de la enseñanza, exhortación y lectura de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 5 habla de los deberes hacia los demás. Principalmente habla sobre los ancianos y las viudas. Nos comenta que pues los ancianos deben de ser respetados, honrados, y que si en algún momento hay alguna acusación hacia ellos, pues debe de ser como pues fundamentada con al menos 2 o 3 testigos. A las viudas jóvenes les dice que pues vuelvan a hacer su vida, que se vuelvan a casar, que tengan familia, que tengan hijos. Y a las viudas no tan jóvenes
Les habla a sus hijos y a sus nietos, diciéndoles que pues deben de cuidarlas, amarlas, honrarlas, respetarlas y pues que deben de hacerse cargo de ellas. De igual manera nos dice que pues los pecados siempre salen a la luz, tarde o temprano pues salen, y que pues tratemos de ir en el buen camino de la sana doctrina, y que pues las buenas cosas no se mantengan en lo oculto, porque pues estas sí deben de salir a la luz. De igual manera, en 1 Timoteo 6 nos habla de la buena batalla de la fe, y en 1 Timoteo 6:11 nos dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pues aquí principalmente nos dice que sigamos la buena batalla de la fe, que sigamos la sana doctrina, que no nos dejemos guiar por las otras enseñanzas que no son correctas. Precisamente le habla como a los ricos de ese momento, que no pongan sus esperanzas en sus riquezas, porque pues estas son inciertas, sino que pongan su esperanza en Dios, y que sean también ricos en buenas obras, en amor, en buenas acciones, y que pues esto les va a beneficiar más que sus riquezas terrenales. Finalmente tenemos el encargo final de Pablo a Timoteo. Pues aquí prácticamente le dice como que siga la sana doctrina, que todo esto que le enseñó lo siga, lo enseñe, y que no se deje guiar por malos caminos. En 2 Timoteo, en los capítulos 1 y 2, se nos habla sobre dar testimonio de Cristo, que avivemos la llama del fuego de don de Dios que hay en nosotros, que no sintamos vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor, sino que seamos partícipes de todas las aflicciones que incluso eso pueda llegar a conllevar, que seamos un buen soldado, que como buen soldado suframos las penalidades por el hecho de que se nos ha reclutado, y que no dejemos de esforzarnos día con día, porque el premio, la recompensa, viene con el esfuerzo. Yo voy a exponer 2 capítulo 2. Está dividido en dos partes. La primera parte es un buen soldado de Jesucristo, que es del capítulo 1 al 13. Y la segunda parte es un obrero aprobado, que es del capítulo 14 al 26. En la primera parte nos exhorta a ser justos y buenos, y nos dice también que Dios nos va a dar vida, aunque pues estemos muertos. O sea, de muerte a vida vamos a pasar. Y de que el sufrimiento que tengamos aquí en la tierra nos va a llevar a reinar con Él al final. Y aunque nosotros a veces somos infieles, Él siempre va a ser fiel con nosotros. En la segunda parte, que es la de un obrero aprobado, nos exhorta a evitar perdernos y no escuchar las falsas doctrinas. Y también de lo que aprendí fue que nosotros prediquemos la sana doctrina, no solo escuchándola, sino poniéndola en nuestra vida, y sí, ser oidores y hacedores de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Carácter de los hombres en los postreros días. Pablo le escribió a Timoteo algunos puntos importantes acerca de la palabra de Dios, pues estaba totalmente convencido de su gran valor y deseaba que Timoteo fuera un líder que guiara a su congregación hacia Jesús. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando tenemos un acercamiento con la palabra de Dios? Bueno, pues es útil para enseñarnos lo que es la verdad. A través de la escritura de Dios nos da una base firme en la que podemos llegar a construir nuestra vida, y nos ayuda a corregir las ideas equivocadas y construir mayores convicciones con seguridad. También nos ayuda para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. La Biblia también nos capacita para hacer lo correcto, ya que en ella conocemos lo que Dios nos pide de nosotros, también su voluntad para que sea buena, perfecta y también agradable. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Predica la palabra. Específicamente en el versículo 2, Segundo de Timoteo nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, dentro de este versículo nos habla de algo que es esencial, del cual es preciso que nos comencemos a ocupar ya.
ya que para que se cumpla la oración de nuestro Señor y para avanzar dentro del reino de Dios, y lograr que se cumpla la obra que empezó cuando Él apareció por primera vez en la tierra, es importante que podamos predicar la palabra. Y la mayoría de nosotros creemos que esto va dirigido específicamente a los predicadores o que se tiene que hacer dentro de una iglesia o en alguna plataforma en específico. Pero no, esta palabra no va exclusivamente dirigida a los predicadores, sino incluye a todo el pueblo de Dios, porque Pablo no solo quiere decir predicar, sino la palabra en realidad es poder anunciar, proclamar, establecer la verdad y lograrla dar a conocer. Tito era un griego seguidor de Jesús. Él fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. En esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia. Todo ello para restaurar el orden. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, que a su vez era ser cretenses, ya que estas personas eran conocidas por su traición y su avaricia. También existían líderes corruptos quienes decían ser cristianos, pero solamente arruinaban las iglesias, por lo que Pablo tomó la decisión de enviar a Tito para ordenar las cosas. Las características de los ancianos y los obispos dentro de la Iglesia de Dios se encuentran descritos en el libro de Tito capítulo 1 del versos del 6 al 9. En el mismo nos cita que aquellos que ostenten esta personalidad dentro de la Iglesia deben de ser hombres irrepresibles como administradores de Dios, no dados al vino, no pendencieros, que sean justos, que sean amantes de lo bueno y sean personas que siempre retengan la palabra de fe, para que exhorten en enseñanza a otros y también cuando pretendan hacer algún tipo de disputa no les contradiga. En el mismo libro de Tito también aparece la personalidad de los ancianos. Aquí, aparte de las características que nos dan como que deben de ser las mismas de los obispos, aparece por primera vez la figura femenina dentro de la iglesia. Aquellas mujeres que deben de ser personas castas, prudentes, mujeres que sean también decorosas, que exhorten a las demás mujeres a actuar de forma prudente, y que exhorten también a los jóvenes para que siempre lleven en su ser y en sus acciones la mención de la sana doctrina. Aquí la exhortación que le da el apóstol Pablo a Tito es en efecto eso, de hablar siempre la sana doctrina con un buen testimonio de nosotros en la iglesia. Esto ayuda en virtud de que la iglesia de Creta no estaba haciendo las cosas correctas y había demasiadas irregularidades, las cuales estaban poniendo el nombre de Cristo en blasfemia. Un resumen del capítulo 3 de Tito nos dice, por ejemplo, que debemos obedecer a nuestros gobernantes. También que debemos ser obedientes en todo y siempre estar dispuestos a hacer el bien. También nos dice que no debemos hablar mal de nadie ni discutir. También nos dice que debemos ser amables con todos y mostrar humildad en todo trato a las demás personas, ya que alguna vez nosotros también fuimos ignorantes y esclavos del pecado. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró cuál es el camino bueno, ya que Dios ama a todo el mundo y nos salvó por eso. Porque lo hizo porque nosotros no hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y nos quiso ayudarnos. Es por eso que gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo somos salvos, gracias al sacrificio de Cristo. Y nos recomienda también, aparte, a no discutir acerca de tonterías, como genealogías o de las leyes judías. También a no estar peleados con la iglesia. Y si llega a haber algún conflicto entre alguna persona que esté en ese tipo de problemas, hay que llamarles la atención 1 o 2 veces. Y si no hacen caso, hay que apartarnos de ellos, porque ellos han dejado de creer en la verdad y en la enseñanza y están en sus propios pecados que les demuestran que son culpables. Y también en el final nos muestra una breve introducción de que Tito al final debe visitar a Pablo y nos da una última enseñanza, que nos dice que hay que ayudar a los cristianos para dar todo lo que necesiten, a seguir su viaje y a cuidar si es que les falta algo. Además,
nos muestra que también nosotros debemos aprender a hacer lo bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. Ya en los últimos versículos del libro de Tito abarca más que nada las salutaciones finales que hay entre ellos dos. ¿Qué se puede aprender de ese libro? Varias cosas. Pero yo pienso, y si no es que es lo que se plasma en este libro, es acerca de la vida cristiana. No solamente es con o basta con creer, sino demostrarlo, dar el ejemplo a los demás. En aquellos tiempos la iglesia primitiva estaba pasando por situaciones complicadas acerca de apostasías, de sectas, de ideologías, y que asimismo pues había algunas cuestiones en las que la iglesia pues no hacía bien las cosas. Por eso él tuvo la tarea de levantar obispos y ancianos, pero no solo esto, sino que también tuvo que dar el ejemplo. Pero lo más importante de todo esto es tener la firmeza y la valentía de hacerlo. Entonces, para agradar al Señor no solo basta con creer, basta con demostrarlo. Y no solamente nosotros, sino también en nuestra familia y en nuestros seres queridos, siempre buscando lo que es el agradar a Dios y testificar a las demás naciones de la salvación, no juzgándolas, sino dando un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para que muchos se acerquen a Cristo.